Entonces vamos a iniciar, el tema de hoy es la sinodalidad en el origen de la Iglesia. Bueno, entonces, como decimos, son unas 4 presentaciones que vamos a tener que nos ayuden a profundizar en el sentido de la sinodalidad y a prepararnos para seguir con más sentido la reunión del sínodo que se va a realizar en Roma. Recordemos que allá va a estar la madre Liliana y la madre Leticia Salazar, también de la Compañía de Estados Unidos. Entonces, pues es un privilegio, una gracia y creo que un compromiso para la Compañía, para todos nosotros, disponernos a vivir este sínodo con mucho entusiasmo. Entonces, hoy nos centramos en el origen y a lo largo del tiempo hasta el Concilio Vaticano II. Como verán, va a ser una síntesis muy apretada, pero yo espero que de ahí, cada uno en la medida en que disponga de tiempo y de voluntad, pueda ir sacando mucho para entrar en este clima sinodal. Entonces, mira, ahí les coloco esta imagen que para mí es muy diciente. Es una frase de San Juan de la Cruz que dice que cada uno saca de la fuente a la medida del vaso que lleva. Para mí este tema de la sinodalidad está siendo de verdad como una fuente de vida, de entusiasmo, de sentido de pertenencia a la Iglesia. Entonces yo espero que todos podamos acercarnos a esa fuente, cada cual con su vasija, como dice ahí, según el deseo, según la disponibilidad de tiempo, pero que tratemos de beber de esa fuente. Bueno, y vamos a ver pues que vamos a volver al origen. Y la pregunta es, ¿por qué volver hasta el origen? Y es que el sentido de la historia es muy importante. Siempre decimos que la historia es maestra de vida. Y la historia atraviesa la vida del hombre y del mundo. Todos somos agentes de la historia. Y refleja los esfuerzos del hombre por sobrevivir y avanzar. Por eso cuando hablamos de historia, no hablamos de conocer qué pasó, de aprendernos una serie de hechos, de nombres, de fechas. No, miramos la historia para aprender, para ver qué, para descubrir en los hechos qué ha sido lo bueno, lo no tan bueno, lo que ha construido, lo que ha destruido y qué vamos aprendiendo de ahí. Pero sobre todo para nosotros aquí hay un enfoque teológico de la historia que nos permite ver cómo actúa Dios en la historia. Dios está llevando la historia. Aún en momentos tan duros como los que vivimos, Dios está llevando la historia y podemos ir viendo en la historia cómo la va llevando sin prisa, pero sin pausa, a la realización de su plan salvífico. Y eso lo voy a subrayar en lo que vayamos a ver ahora. Y a mí me gusta mucho esta ilustración de la curva vital. Sabemos que todo organismo pues tiene un origen, un crecimiento, un desarrollo. Llega un momento pues en que ya el crecimiento se estanca y puede que el desarrollo también. Y si se trata de un organismo vivo, como el hombre, como los árboles, como la naturaleza, pues empieza a decaer y muere. Ese es el ciclo vital de todo organismo. Pero esto se puede aprender, se puede aplicar también a las instituciones. Y de hecho hay por ahí un autor que analiza la historia de la Iglesia mirando la curva. Entonces está en la parte horizontal la curva del tiempo y vemos cómo nace la Iglesia,
y crece y se extiende y tiene un bache y vuelve y surge y llega un momento. Pero puede ser, sería preguntarnos en qué momento de la iglesia estamos, en qué momento de esa curva vital. No vamos a entrar en esa reflexión ahora, pero es importante que la miremos porque lo importante es que para los seres vivos, para nosotros, no es posible volver a nacer, como decía Nicodemo, aunque tenemos un nacimiento nuevo que nos da vida y nos proyecta más allá. Pero en las instituciones, cuando llega un momento de estancamiento o de decadencia, es muy importante volver al origen. ¿Qué fue lo que motivó ese inicio? ¿Qué fue lo que dio tanta fuerza y tanto impulso para avanzar en el tiempo? ¿Cuáles han sido los baches que hemos aprendido? Pero sobre todo el origen. Si de verdad ha habido una fuerza vital, una motivación profunda en el origen, que se puede adaptar a los distintos momentos, la institución sobrevivirá. Y si pensamos en la Compañía de María, pensemos que son más de 400 años en el que la compañía ha pasado por momentos muy difíciles y ha resurgido. Pero si pensamos en la iglesia, son 2000 años, y 2000 años en que todavía hoy podemos hablar de ese germen de la iglesia que tiene mucha vida y que quiere renovarse profundamente en este momento. Entonces, vamos a recordar estas dos frases del Papa Francisco, que dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Yo creo que es bueno ponderar esta frase. El Papa lo dice con una convicción grande. Mirando el momento de la iglesia en este tercer milenio y a la luz de lo que hemos vivido en los 2000 años anteriores, el Papa dice: lo que Dios espera es la sinodalidad. Por eso la queremos entender muy bien. Y la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la iglesia. Como quien dice, si la iglesia no vive esto, le está faltando algo fundamental. Y cuando veamos ahora el origen, yo espero que vamos a entender mejor por qué dice el Papa esto. Bueno, entonces podemos decir que la raíz de la sinodalidad hay que buscarla desde el origen en el Antiguo Testamento. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que viviera en armonía con él y con otros en igualdad de dignidad, y para que tomara posesión de la creación y la cuidara. Y les coloco ahí esa partecita del cuadro de la creación, que a mí me parece tan hermosa, ese Dios que le dice al hombre: juntos vamos a llevar adelante esta creación. Dios que cuenta con el hombre, que lo que quiere es comunicarle su imagen, su verdadero ser, quiere comunicársela al hombre y reflejarla de mil maneras, que esa es la idea de la creación. Bueno, entonces, esa fue como la primera alianza de Dios con el hombre, la de la creación. Vivir en armonía con Él y en armonía con todo lo creado, con todos los hombres. Pero por la obediencia, la desobediencia, el hombre y la mujer rompen esa alianza y pierden la capacidad de mantener
la relación armónica con Dios iniciada en la creación. Y pues nos dice el libro del Génesis que tienen que abandonar aquel lugar armónico del paraíso y empezar su andadura por el mundo con muchas dificultades a causa de esa desobediencia. Pero Dios, sin embargo, no abandonó su plan y a través de mediadores fue formando un pueblo con el que renovó su alianza. Y por eso dice, si cumples estos mandatos, ahí me sobra ese yo seré, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y esta va a ser la idea constante de Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, en una alianza que se concretiza en ese momento en los mandamientos. Y Dios lo va conduciendo con paciencia y amor hasta que llega la plenitud de los tiempos. Dios entonces decide entrar él mismo en la historia de ese pueblo. Y es cuando viene la encarnación. Y a mí me gusta contemplar este cuadro que me dice mucho porque tiene a mi izquierda pues el paraíso perdido, Adán y Eva expulsados, y en el centro el mensajero de Dios que a una mujer le propone ese plan. Él quiere encarnarse, quiere entrar en este mundo y le pide su consentimiento. Es que ese es un misterio pues como maravilloso que necesitamos contemplar, ese querer de Dios, ese contar con la mujer para entrar en este mundo y hacer una alianza nueva con el pueblo. Y entonces Dios envía a su Hijo hecho hombre para que nos revele su plan salvífico, destinado a toda la humanidad, y para que nos diera por su Espíritu, su Hijo nos da por su Espíritu, la capacidad de llegar a ser también nosotros hijos de Dios y hermanos llamados a convivir como tales. Ahí vuelve Dios con esta idea de la armonía en la relación con Él y con todo lo creado, pero viviendo como hijos y como hermanos. Ese es el sueño de Dios. Y esa es la buena nueva del reino que Jesús proclama con su vida. Y lo sella con su muerte, lo lleva a plenitud con su resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Jesús vino a proclamar ese plan de Dios y como quien dice, a capacitarnos de nuevo para vivirlo, para vivir como hijos y como hermanos. Y entonces es ahí donde nace la iglesia y donde vamos a entender la misión de la iglesia. Bueno, entonces veamos cómo nace la iglesia. El mandato de Jesús antes de su ascensión, el mandato a los discípulos, fue este: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y la promesa: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les dice: no os alejéis de Jerusalén,
hasta que se cumpla la promesa de la que se habla. Entonces, aquí está ya la promesa y el deseo de Jesús. Vayan por todo el mundo a ser discípulos y bautícenlos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Eso es el mandato, esa es la promesa, esa es la culminación de la misión de Jesús. Bueno, entonces, llegado el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo con María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Esto es muy importante y por esto me gusta a mí mucho este icono, que aparece María, aparecen los discípulos y otras mujeres, porque así lo dicen los Hechos de los Apóstoles, y desciende el Espíritu sobre ese grupo que va a ser como la semillita, lo germinal del reino de Dios y por lo tanto de la iglesia. Bueno, entonces, todos hemos leído en los Hechos cómo a partir de Pentecostés, con la fuerza del Espíritu, los discípulos salieron a cumplir el mandato de Jesús. Y nos dicen los Hechos, esto es muy importante, los que recibían el don de la fe se les unían. O sea, los que creían en el mensaje de los discípulos, que era fundamentalmente que ese Jesús que había pasado el bien, haciendo el bien, lo habían matado, pero Dios lo resucitó. Y ahora nos convoca a todos y nos llena de su espíritu. Entonces, los que recibían con fe ese mensaje, se les unían y fueron formando comunidades de fe en torno a los apóstoles que les transmitían fielmente las enseñanzas de Jesús. Entonces se va dando así lo que algunos llaman la eclesiogénesis, que está pues representada ahí en esos círculos concéntricos. El círculo rojo, el más profundo, es el envío de Jesús y la predicación. La predicación una vez que reciben el don del Espíritu. Y luego, pues se va dando ese proceso que describía. El don de la fe y la conversión. Los que reciben con fe el mensaje es, ¿qué tenemos que hacer? Y el que tenemos que hacer es, conviértanse y reciban el bautismo. Y una vez que reciben el bautismo, con la condición de la conversión, se integran en la comunidad. Así va a ir surgiendo la iglesia. Pero fíjense que es muy importante ese proceso. Es escuchar, acoger con fe, responder la conversión, recibir el bautismo e integrarse en la comunidad. Y sabemos que por el bautismo se nos concede la fe en Jesús y la acción del Espíritu. Entonces, esos grupos de hombres y mujeres que creen en Jesucristo y su mensaje y buscan cómo alimentar y hacer crecer su fe. Ahí está lo germinal de la iglesia, en esos grupos que creen, que quieren seguir profundizando el mensaje y que buscan cómo alimentar su fe. Se integran en la comunidad mediante el bautismo.
El bautismo es muy importante. Yo creo que es un sacramento que necesitamos como retomar y revalorar, el cual implica conversión. Alimentan su fe mediante la lectura y asimilación de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Comparten lo que tienen y cuidan de manera especial de los pobres. Diríamos que ahí están como los rasgos característicos de esas comunidades primitivas, esas que se fueron formando por la predicación de los apóstoles. Fíjense, buscan cómo alimentar su fe y hacerla crecer, se integran en comunidad, alimentan su fe con la palabra y la Eucaristía y comparten y cuidan de los pobres. Bueno, ¿cuál es el papel de los apóstoles ahí? Que esto es muy importante. Ellos son los primeros ministros de la palabra. Predican a Jesús con la palabra y con la vida. Y por eso dice San Juan, les transmitimos lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado del verbo de la vida. Es transmitir una palabra hecha vida. Animan a los fieles a permanecer a pesar de las persecuciones, porque sabemos que empieza la persecución. Intervienen en momentos difíciles de la comunidad cuando surgen conflictos, porque no son fieles a la acción del Espíritu. En todo grupo humano hay conflictos, en todo grupo humano tiene que haber mediadores, y en todo grupo humano que tiene esta fe está la acción del Espíritu. Y los invitan a extender la acción de la comunidad más allá, pensar en otras comunidades y fomentan esas colectas en favor de los más pobres, de las iglesias más pobres. Entonces, ese es el papel de la comunidad, de los apóstoles. Se va estableciendo así un modo de vida que llama la atención. Mirad cómo se aman. Está por allá en lo que ese documento que se llama la Carta de Omneto, en el que alguien habla de ese fenómeno de las comunidades cristianas que empiezan a vivir así como hemos dicho, pero dice, mirad cómo se aman. Y eso es lo que atrae. Lo que van aprendiendo se va poniendo por escrito y sirve luego como base a los autores del Nuevo Testamento que escriben inspirados por Dios. El Espíritu Santo va custodiando en las comunidades, suscitando en las comunidades carismas que son reconocidos como tales por los apóstoles. Cada uno tiene un don particular, que es el don del Espíritu para la edificación de la comunidad en diversidad de servicios. Así se van consolidando las comunidades. Bueno, y esto que viene aquí es muy importante porque yo creo que algo fundamental en ese proceso del nacimiento de la Iglesia es que estaba muy viva la acción del Espíritu. La experiencia del Espíritu en los apóstoles, pero que ellos comprobaban cómo el Espíritu se iba, diríamos casi, apoderando de aquellos que creían y se les unía. Entonces diríamos que esa conciencia de la acción del Espíritu fue también algo fundamental en este origen de la Iglesia. Entonces, el Espíritu santifica a quien lo ha recibido, lo hace una criatura nueva,
Yo les coloco ahí esos textos que será muy bueno que luego los retomen, los lean, oren con ellos, porque son muy importantes. El Espíritu es lo que nos hace una criatura nueva y nos capacita para este nuevo modo de vida que acogemos cuando acogemos el mensaje de Jesús. Los capacita para una nueva manera de vivir y de situarse en el mundo, no según la ley, sino según el Espíritu. Y eso es lo que llamamos como el estado de gracia, es la gracia que Dios nos da. Es preciso seguir las mociones del Espíritu sin dejarse llevar por otros espíritus que luchan en nuestro interior. Esa acción del Espíritu que decimos nos hace criaturas nuevas, pues no nos quita ese principio del mal que también nos habita. Por eso para mí me resulta tan elocuente, tan concreto, tan humano, ese texto de los Romanos que les coloco ahí. Esto de seguir las mociones del Espíritu, porque decía que el que recibamos el Espíritu no nos libra de ese principio del mal que sigue habitando en nosotros. Y por eso el discernimiento. Y vemos que hoy estamos hablando nuevamente de que la acción del Espíritu y el discernimiento son fundamentales en esta iglesia que queremos renovar. Entonces, es muy importante ese texto de la carta a los romanos. Y continuamos con la obra del Espíritu en el capítulo 12 también de la carta a los romanos, cuando habla de la diversidad de dones. Esto también es muy importante, porque es convivir como hermanos unidos en una diversidad de dones que el Espíritu concede para el crecimiento y el provecho de la comunidad. Cada uno debe ser consciente del don recibido y ponerlo al servicio de los demás. Todo eso es lo que va haciendo la comunidad cristiana. Entonces diríamos que el Espíritu obra en cada uno y va obrando en la comunidad. Este mismo Espíritu preside la mutua subordinación de los carismas en el amor y garantiza la existencia de una dirección dentro de la comunidad. La acentuación de la unidad en la diversidad de carismas prevalece sustancialmente en la Iglesia, sobre todo en los 3 primeros siglos. Lo que cuidaban mucho era la unidad de todos en la diversidad de dones y de servicios. Pero no había, como quien dice, jerarquías, sino una integración armónica de los servicios de cada uno. Y como dice San Pablo, unos tienen el don de dirigir, otros de enseñar, otros de curar, otros de sanar, otros de escuchar. Cada uno tiene su don y lo acogemos en la comunidad. Bueno, entonces vemos ahí cómo ese germen de la iglesia se va enriqueciendo, se va extendiendo, va creciendo. Y así la iglesia naciente va haciendo historia. La iglesia va haciendo historia, se presenta como alternativa y fermento. Es tan importante esto. Es una manera nueva y distinta de vivir, que es la que llama la atención, la que da sentido a esa frase, mirar cómo se aman, mirar cómo cuidan los unos de los otros,
mirad cómo celebran. La sociedad helenista y romana rechazan y persiguen a esas comunidades. Y la comunidad experimenta la novedad de su mensaje en tensión con el mundo circundante. No es fácil mantener ese estilo de vida en un contexto pues que proclama otros valores. Y eso hoy por hoy es todavía más llamativo, ¿no? Aunque prevalezca en estos primeros siglos el aspecto comunitario sobre el jerárquico, no significa que no exista una organización interna. Entonces, estas comunidades que fueron aumentando y extendiéndose por todo el mundo de entonces, sintieron la necesidad de organizarse aprovechando los dones que el Espíritu iba suscitando en cada uno. El don de liderar, de enseñar, etc. Esa iglesia viva y dinámica fue evolucionando al ritmo de la historia y de los cambios culturales. Y entonces ya vamos a ver cómo a lo largo de la historia pues se fueron perdiendo unos de esos valores. Estas comunidades, puede decirse que durante el primer milenio el espíritu sinodal se mantuvo sobre todo por medio de los concilios. Cuando estudiamos historia de la Iglesia, pues vamos estudiando todos los concilios, que sobre todo los del primer milenio, se centraban mucho como en la definición de la fe, y salieron de ahí pues como los dogmas principales de la fe, y salió de ahí el credo, que es como la síntesis de lo que creen. Pero esos concilios también tuvieron sus momentos de crisis, y en algunas partes, sobre todo en Occidente, va a llegar el momento en que fue tal, como quien dice, el maridaje de la Iglesia y el Estado, que los concilios eran convocados y presididos por el rey. Y tuvo que llegar un momento en que se dijera, pues no, no es así. Al final de esos años, de finales del primer milenio, estamos hablando de 1000 años, viene el cisma de Oriente y empiezan a evolucionar paralelamente la Iglesia Ortodoxa en Oriente y la Iglesia Católica en Occidente. Bueno, y los que recuerden la historia de la Iglesia, recuerdan pues que uno de los puntos de ese cisma era lo de la primacía del Papa, porque se iban formando los patriarcados y todo eso, que llegaron pues a no aceptar que el de Roma fuera el que prevaleciera. Bueno, surge entonces ese cisma y empieza a romperse la unidad de la Iglesia. En Oriente se mantiene mejor que en Occidente la sinodalidad, porque en Occidente ocurren acontecimientos que afectan seriamente la autoridad de la Iglesia. El cisma de Occidente, aquella época terrible de los 2 papas, que llegaron a ser hasta 3, la reforma protestante, la contrarreforma, el avance del modernismo y la actitud defensiva de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Todo eso fue haciendo que la Iglesia de Occidente pues fuera perdiendo mucho de ese espíritu sinodal que se vivió con tanta fuerza en el origen. Allá fue el primer concilio de Jerusalén, que es como el paradigma de los concilios. Y entonces todo esto va llevando a la Iglesia Católica a acentuar la autoridad del Papa como garantía de unidad
e indivisibilidad del episcopado al servicio de la fe del pueblo y la salvaguarda de la sana doctrina. Si se lee un poco lo del Concilio Vaticano I, este era como el objetivo principal: la infalibilidad del Papa, la unión de todo el episcopado y preservar la sana doctrina contra todas las corrientes modernistas. Bueno, toda esa historia de casi 2000 años, pues es muy interesante cuando la estudiamos y tiene muchas lecciones que tenemos que aprender. Bueno, pero entonces, dando unos saltos grandes, decimos, la Iglesia se ve a sí misma como una institución perfecta. Yo creo que esto casi como en los catecismos que aprendimos los más viejitos de nosotros, la Iglesia era una santa católica, una sociedad perfecta, guiada por el Espíritu para salvaguardar la doctrina de Jesús y administrar los sacramentos establecidos por él. Y esa imagen, pues, nos muestra cómo fue esa iglesia del siglo XX, una iglesia con una estructura piramidal, en donde el laicado, los religiosos y todo el resto del mundo estábamos ahí en la base, pero con una autoridad fuerte encima de todos y siguiendo lo que esa autoridad nos iba diciendo. Y hablaba el Papa, y lo ha dicho el Papa, y eso es. Bueno, entonces, ya en esa segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, empiezan a hacerse oír voces autorizadas que reclaman una vuelta al espíritu sinodal y un reconocimiento del laicado como parte constitutiva y activa de la Iglesia. Es que vimos que la Iglesia nació con los laicos y se fue extendiendo con esas comunidades de laicos animados por los apóstoles, pero todos muy integrados en la comunidad. Pío XII, el último papa de esa primera mitad del siglo XX, dio un gran impulso a ese sentir sobre el laicado, con la promoción de la acción católica que había sido creada ya por los antecesores. Creo que fue Pío XI el que la creó, y estaba muy floreciente en países de Europa, pero era sobre todo como una militancia católica para combatir esas otras corrientes. Pero ya todo esto va siendo acción del Espíritu en la Iglesia para llevarla al gran acontecimiento eclesial del siglo XX, que fue el Concilio Vaticano II. Y que esto será lo que veamos en el próximo encuentro. Creemos que este recorrido es realmente constructivo para todos, nos hará orar, reflexionar y pensar en cada uno de los espacios donde nos desarrollamos y vivimos, ¿verdad? Como laicos, como religiosas, como sacerdotes, porque sabemos que también hay algunos sacerdotes aquí presentes, y todos viviendo en esta comunión. Este es un proceso que apenas comenzamos de cara al sínodo. Ya nos encontraremos en una próxima sesión. Esperamos que dentro de 15 días todo sea posible. Gracias por estar muy cerquita con cada uno de nosotros, que sigamos viviendo esto desde el Espíritu, y desde un Espíritu que nos incluya a todos en la diversidad, en la pluralidad. Muchas gracias, Silvia.